Se descubre por qué fue la eliminación de Paco Stanley y quiénes lo eliminaron. Fueron ejecutivos de la televisora para los que trabajaba, quienes estaban en el negocio del polvito blanco. Te platico esto aquí, en Chelita te lo cuenta. Bienvenidos. Pues salió la serie de Paco Stanley y como bien sabemos, pues ya se están revelando varias incógnitas que mucha gente tenía. La realidad es que se está diciendo de que ejecutivos de la televisora donde él estaba, pues fueron los que lo mandaron a eliminar, y todo para quedarse con bastantes millones de dólares que tenían en un negocio redondo en donde estaba Paco Stanley coludido con políticos, ejecutivos de la televisora para quien trabajaba y policías o autoridades. Entonces, obviamente estamos enterándonos por medio de la serie y por todo lo que está saliendo respecto a este señor Paco Stanley, pues que la casa productora que él tenía no era más que una fachada o meramente para hacer el lavado de dinero, porque el verdadero negocio de él y de los ejecutivos de la televisora era ese negocito, ese polvito blanco que ocupaban y que se tomaban los ricos y que se creían poderosos, el polvito blanco que para ellos era su tacita de café. Ellos se encargaban de la distribución de esa sustancia ilegal dentro del mundo del espectáculo, con los cantantes, con los famosos, con los actores que lo consumían muchísimo en esas épocas, en los 80s y 90s, era cuando mayor estaba el apogeo de la sustancia ilegal, a donde Paco, ese era su verdadero negocio. Se había involucrado en ese negocio con los machuchones y dentro del cual la política lo protegía, las autoridades lo protegían porque también estaban intereses. Ahí ganaban todos, ahí ganaban los ejecutivos de la televisora donde estaba Paco Stanley, ganaban policías, ganaban políticos y obviamente pues en un desacuerdo y por querer quedarse con bastantes millones, bastante dinero que había generado este negocio, pues decidieron eliminar a Paco Stanley en un ajuste de cuentas, porque se dice que también él les debía bastante dinero a unos machuchones. Y coincide todo porque uno de los machuchones, el sombrerudo o el del sombrero, conocido más propiamente como Mayo Zambada, asistió a su programa ahí y le mandó un mensaje o un saludo que no era para que lo leyera al público, pero él, entre risa y broma, empezó a decir que el Mayo Zambada, que saludos al Mayo Zambada, empezó a leer el saludo de Culiacán, Sinaloa, y donde al parecer le mandaba amenazas a sus hijos y a su esposa. Ese saludo no tenía por qué leerlo y a él se le salió, se puso muy nervioso. Luego la cámara hace un paneo y descubrimos al Mayo Zambada sentado ahí en el programa. ¿Qué tenía que ver una persona como el Mayo allí con él? ¿A qué lo fue a visitar? Y si acaso lo llegó a amenazar. Hoy se sabe que muy seguramente lo que están diciendo es, y que podría ser verdad, es que ejecutivos de la televisora para la que trabajaba tenían el negocio redondo de la sustancia ilegal y había muchísimo dinero de por medio del cual querían apoderarse y se apoderaron de ese dinero. Eliminaron a Paco Stanley, el principal distribuidor. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe que Paco Stanley estaba en ese negocio de la sustancia ilegal? Pues porque su economía o sus ingresos no correspondían al de un conductor de televisión. Tenía unos picos muy altos de ingresos que no correspondían a los de un conductor de televisión. Incluso, pues tenía dinero en paraísos fiscales, en donde se le descubrieron más de 5 millones de dólares, de los cuales su hijo y su familia dijeron que pues las autoridades habían descubierto que Paco Stanley tenía
todo ese dinero en paraísos fiscales en las Islas Caimán, pero que ese dinero no lo tenían sus familiares, según la familia de Paco Stanley declaró que ellos efectivamente se habían enterado de que su papá tenía cuentas en esos lugares, en esos paraísos fiscales, y dinero, mucho dinero, hasta más de 5 millones de dólares, pero que supuestamente dicen ellos que ese dinero no lo tienen ellos. Ese dinero se lo quedaron los políticos, se lo repartieron entre los mismos ejecutivos de la televisora y políticos, así como sus tajadas a la policía que protegía todo esto. Hoy se sabe también que lo entregaron y que los que lo eliminaron fueron ellos, los del negocio de la sustancia ilegal, porque estaba metido hasta adentro don Paco Stanley. Y pues incriminaron al pobre Mayito, porque para todos en esas épocas era común pensar que él sufría mucho bullying, mucho maltrato y muchas humillaciones por parte de Paco Stanley, y dijeron, pues a quién acusamos, a quién incriminamos para que no se descubra y la gente no sepa nuestros negocios turbios. Pues a Mayito y a Paola Durante, la decán. Porque pues bueno, a Paola Durante porque Paco Stanley era un mujeriego, era una persona que una periodista como Monique contó la historia de abuso que vivió con Paco Stanley. Lo hizo público. Él dijo que ahí todas las edecanes que salían en su programa eran sus novias. Abusaba de ellas y les proponía cosas. A unas les ponía departamentos, a otras les ponía, con cada una tenía una relación. Incluso Monique, cuando llegó a pedir trabajo ahí a su programa, él la recibió y tenía la charolita con el polvillo blanco o la sustancia ilegal. Que Mario Besares se enteró de esto y cuando la vio, se hizo el que no vio nada, pero Paco Stanley se quiso propasar con esta periodista. Monique lo contó ante cámaras y al público, y él dijo que ahí todas eran sus novias. Paco Stanley le dijo a Monique que todas eran sus novias y que la que quería entrar a la televisión tenía que pasar por sus huesitos y tenía que pasar su novia. A lo que pues esta periodista le dijo que no, que muchas gracias, que no estaba interesada en pasar por ese proceso turbio y se retiró. Pero si no es porque se pone a las vivas, pasa otra cosa. Ocurre una tragedia como un abuso. Eso es lo que estaba acostumbrado a hacer Paco Stanley, el predecesor del bullying, el que veía a las mujeres como objetos sexuales y que decía que todas las edecanes eran sus novias, el que bulleaba a su compañero Mario Besares, haciéndose el gracioso o el chistoso, y que además estaba metido en el negocio del polvito blanco hasta adentro. Finalmente, el que mal empieza, mal acaba. Y ahí está su historia. Quería que te enteraras de esto aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Nos vemos con más en un próximo video.